En esta clase desarrollaremos las aplicaciones del láser de femtosegundos en el trasplante de córnea. Vamos a introducir unos conceptos sobre la tecnología del láser de femtosegundos. El nombre de femtosegundos indica la duración del pulso del láser, que es ultra corta. Es de 1 partido por 10 elevado a 15 segundos. Esto es 5 veces menos que un milisegundo. Esta corta duración del pulso de láser implica que no tenga efectos térmicos, que permita una alta precisión en el corte y también permite trabajar a altas frecuencias de disparos de estos pulsos ultracortos de láser. En segundo lugar, el láser utilizado utiliza el espectro de luz infrarrojo. Al ser enfocado sobre la materia, el láser provoca un estallido transformando la materia sólida en plasma. Plasma es el cuarto estado de la materia, que consiste en la creación de un gas ionizado. Esto permite al láser cortar y trabajar a través de medios transparentes. El enfoque del láser sobre la materia orgánica, concretamente un tejido transparente, provoca la creación de la microburbuja de plasma de unos 6 micras de diámetro. Esta microburbuja es la responsable de separar el tejido y la repetición a altas frecuencias de estos disparos permite cortar con alta precisión. Aunque no tenga ningún interés comercial, el láser de femtosegundos utilizado en las imágenes que vamos a ver en esta presentación son realizadas con el láser de femtosegundos de la marca Bausch + Lomb, de nombre comercial Victus. El software utilizado permite trabajar tanto para realizar pasos de la cirugía de catarata, como realizar cirugía refractiva creando los colgajos en la técnica de LASIK, también para crear túneles intraestromales en la córnea para el implante de los segmentos corneales rígidos para el queratocono, como también aplicaciones para el trasplante de córnea, que es el tema de esta presentación. Vemos aquí un esquema del ensamblaje del láser de femtosegundos con el ojo a tratar. Se coloca un anillo de succión para fijar el globo ocular y a continuación se ensambla el láser mediante un aplicador desechable cuya superficie de contacto con el ojo es curva. Otros láseres de femtosegundos tienen una superficie de contacto plana, deformando más el tejido. La superficie de contacto curva permite deformar menos el tejido corneal y por tanto ser más preciso en la creación de los cortes. Además, tenemos un control a tiempo real mediante OCT de alta resolución de todo el segmento anterior y podemos ver a tiempo real el tratamiento realizado sobre la córnea o sobre el cristal. Para resumir las ventajas y inconvenientes de la aplicación del láser de femtosegundos en patología de la córnea, podemos comentar que esta tecnología permite una alta precisión en el corte, también permite que estos cortes realizados tengan una alta reproducibilidad en diferentes tratamientos, que no solo es precisa en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, también en la profundidad de la córnea, y se han creado diferentes patrones de corte, solo limitados por el software que tenemos actualmente. En contrapartida, esta tecnología permite transparencia de los medios para poder enfocar y aplicar el láser a la profundidad adecuada. Esto implica que tenga una mala penetración en las opacidades, por ejemplo, en los leucomas corneales densos. También, al crearse
estas microburbujas de plasma, se puede generar un gas opaco que impida la correcta evolución del tratamiento programado, generando lo que se llama las OBL o Opaque Bubble Layer, descritas ampliamente en la literatura. También debemos de tener en cuenta que al tener que aplicar un anillo de succión sobre el ojo produce un ligero aumento de la presión intraocular que puede ser un inconveniente en ojos con glaucomas avanzados. En cirugía de la córnea, el láser de femtosegundos se aplica para la creación de los cortes para la cirugía refractiva con LASIK, para la creación de canales intraestromales para el implante de segmentos corneales para el tratamiento de los queratoconos, también para las incisiones arcuatas, sea centrales o limbares relajantes para el control del astigmatismo, incluso para crear resecciones en cuña en queratoplastias penetrantes para tratar astigmatismos residuales después de trasplantes de córnea penetrantes. En la imagen vemos un segmento de anillo corneal implantado para el tratamiento del queratocono. Las aplicaciones del láser de femtosegundos en la cirugía del trasplante de córnea son múltiples y en casi todas las técnicas de trasplante de córnea que tenemos en la actualidad, como la queratoplastia lamelar anterior superficial o SALC, como la queratoplastia lamelar anterior profunda o DALC, como la queratoplastia endotelial con estroma llamada de SAEC. También se ha aplicado en la queratoplastia endotelial con solo membrana de Descemet y endotelio, la llamada de MEC. También en la queratoplastia penetrante y también se ha utilizado en el trasplante de limbo, sea autólogo o halogénico. El láser de femtosegundos se viene usando para asistir a la disección de los injertos limbares, tanto en donante como en receptor, de los trasplantes de limbo, autólogos y halogénicos. El trasplante de limbo autólogo, CLAU, Conjunctival Limbal Autograft, y el trasplante de limbo halogénico, Keratolimbal Allograft, fueron descritos por Kenyon y Sen en los años 80 y se ha convertido en la técnica de elección para tratar las insuficiencias limbares, tanto uni como bilaterales. En los casos unilaterales, extraemos el injerto autólogo del ojo sano contralateral y se injerta en el ojo patológico. En los casos bilaterales debemos de recurrir a limbos procedentes de cadáver. Pero en este caso, los receptores deben someterse a una inmunosupresión de largo plazo debido a un alto riesgo de rechazo inmunológico. Estas técnicas se están sustituyendo por técnicas con menos riesgo de desencadenar insuficiencia limbar en el ojo sano, como son la técnica de cultivo celular ex vivo o la técnica SLED, en el que solo se requiere una biopsia de 2 milímetros de tamaño en el ojo sano y por tanto con poco riesgo de desencadenar insuficiencia de limbo. El láser de femtosegundos es capaz de crear disecciones lamelares a diferentes profundidades para tratar cicatrices, opacidades asociadas a distrofias, irregularidades superficiales o leucomas mientras no sean muy densos. Se ha comparado la interfase creada por el láser de femtosegundos respecto a la creada con un microqueratomo. Y aunque la creada con el microqueratomo es menos rugosa, es menos reproducible su profundidad,
respecto a la reproducibilidad de la profundidad creada por el láser de femtosegundos. Siempre esta interfase es lo que nos va a limitar más la agudeza visual en estos pacientes. En el caso de realizar un trasplante de tipo Salk, el donante se debe de cortar un 20% más de grosor respecto al que se va a cortar en el ojo patológico, en el receptor, y también el donante debe tallarse de un diámetro 0,1 milímetros mayor. El láser de femtosegundo nos ayuda en la técnica de DALK, de la queratoplastia lamelar anterior profunda, Deep Anterior Lamellar Keratoplasty. ¿Cómo nos ayuda? Nos ayuda a conseguir una mayor tasa de éxito en la creación de la Big Bubble, que es la gran burbuja que necesitamos inyectar en el estroma profundo de la córnea para crear una disección de la descemet y el endotelio respecto a todo el estroma anterior de la córnea. En la técnica manual existe una tasa elevada de perforación y de reconversión a queratoplastia penetrante. Pues bien, con el láser de femtosegundo no siempre se consigue la técnica Big Bubble, pero el porcentaje de éxito es mayor y también es menor la tasa de perforación y de reconversión a queratoplastia penetrante. ¿Cómo nos ayuda el láser de femtosegundo en mejorar la tasa de éxito? Pues nos ayuda creando un canal a tan solo 50-60 micras del endotelio, y este canal se usa para introducir la cánula con la que vamos a inyectar el aire a presión para crear la Big Bubble, es decir, la burbuja que nos va a separar y a disecar la descemet y el endotelio respecto al estroma. Vemos aquí un ejemplo de una técnica DALK en trasplante de córnea en un paciente con un queratocono avanzado, que es una indicación clásica de la técnica DALK, debido a que los pacientes con queratocono tienen un endotelio y una descemet sanos, pero sin embargo tienen un adelgazamiento y una incurvación de la córnea que necesita un recambio de toda la parte anterior y de todo el estroma y epitelio de la córnea. En este caso, vemos que se ha realizado con éxito una DALK y se puede comprobar debido a la presencia de algunos pliegues horizontales en la parte inferior de la córnea que corresponden a los pliegues de la descemet por la redundancia que tiene la descemet en pacientes con queratocono avanzado debido a esa ectasia y un aumento de superficie de esa descemet respecto a la superficie posterior del estroma trasplantado del donante. En la técnica de queratoplastia endotelial asociada a estroma posterior o técnica de SAE, el láser de femtosegundo no supera a la técnica automática con microqueratomo. En la imagen vemos un caso tratado mediante injerto endotelial tallado con microqueratomo. El láser de femtosegundos se ha usado también para tallar el injerto donante mediante un abordaje transepitelial con una disección profunda para crear un injerto fino, pero se ha visto que la interfase es bastante irregular y existe una alta tasa de pérdida de células endoteliales. También se ha usado un abordaje transendotelial, acoplando el láser de femtosegundos al lado endotelial de la córnea donante, pero por lógica el contacto de la interfase del láser con el endotelio también provoca un porcentaje elevado de pérdida de células endoteliales. Las ventajas teóricas que tendría el uso del láser de femtosegundos respecto al tallado con microqueratomo es que los cortes serían más precisos y no existiría el menisco
periférico de mayor grosor que habitualmente se ve en los injertos tallados con microqueratomo. La aplicación del láser de femtosegundos en la queratoplastia endotelial con solo Descemet, la técnica de MEC, es menos significativa. En realidad, solo se ha usado para la creación de unas destematorrexis en el receptor de un diámetro exacto, regular y de mayor diámetro que el injerto. El realizar destematorrexis de mayor diámetro que el injerto impide el solapamiento de la Descemet insertada con la Descemet del receptor, provocando menos desprendimientos y, por tanto, menos tasa de rebubbling, teóricamente, en estos pacientes operados con el láser de femtosegundos. No hay diferencias en cuanto a agudeza visual ni en densidad celular respecto a la técnica de MEC convencional. Se ha usado también el láser de femtosegundos para crear destematorrexis en queratoplastas penetrantes fallidas, también encontrando una menor tasa de fallos primarios en las de MEC en las que se ha usado el láser de femtosegundo para crear estas destematorrexis. En cualquier caso, la aplicación del láser de femtosegundos en esta técnica de MEC es poco relevante. El gran aporte del láser de femtosegundos se ha realizado en el campo de la queratoplastia penetrante. El láser consigue hacer trepanaciones completas, tanto del donante como del receptor. Si bien el receptor no se acostumbra a trepanar por completo, debido a que el paciente normalmente se tiene que desplazar desde la camilla acoplada al láser de femtosegundos a la mesa de quirófano donde se va a completar el procedimiento. Al usar el láser de femtosegundos no usamos los trépanos ni los punch manuales. Sin embargo, sí que se necesita, como vemos en la imagen, una cámara anterior artificial que puede ser desechable, como esta de color azul que vemos en la imagen, que se necesita para ensamblar el botón córneo-esclerar, presurizarlo y poderlo adaptar y acoplar al láser de femtosegundos para proceder el tallado de esta córnea donante. El tallado, mediante el láser de femtosegundos, se puede realizar con un diseño redondo convencional o con distintos perfiles geométricos. Los más usados son el llamado top hat, en que hay una mayor proporción de endotelio respecto a epitelio, o diseño mushroom, en que hay mayor diámetro a nivel del epitelio respecto al diámetro del endotelio. ¿Qué aporta el láser de femtosegundos respecto a la técnica manual en trasplante de córnea y concretamente en la queratoplastia penetrante o en la queratoplastia lamelar anterior? Pues estudios con microscopía confocal han demostrado una mayor densidad de queratocitos en las zonas periincisionales creadas con el láser de femtosegundos, lo que favorecería una cicatrización precoz de estas incisiones realizadas con el láser. Por tanto, a la larga, tenemos una mayor estabilidad de las incisiones y una mayor seguridad de cara a traumatismos, lo que permitiría también una retirada precoz de suturas y con ello un control precoz del astigmatismo inducido en toda queratoplastia. Con el láser de femtosegundos, la trepanación del donante y del receptor se realizan desde la cara epitelial, a diferencia de lo que ocurre con los trépanos y punch manuales, que en el caso del donante se produce la trepanación a través de la cara endotelial, con lo que el aplanamiento que se produce en la cara endotelial requiere que sobredimensionemos el botón donante en 0,25 a 0,50 milímetros de diámetro. En el caso del femtosegundos, solo sobredimensionamos el donante en 0,2 milímetros.
En mi experiencia, el patrón geométrico más utilizado es el patrón decagonal. Como vemos, en este caso de queratitis fúngica resistente al tratamiento y tratado, además de forma farmacológica, mediante queratoplastia penetrante con láser de femtosegundos y aplicando el patrón decagonal. El patrón decagonal permite la colocación exacta de los 10 puntos de sutura en los vértices del decágono, precisando así la repartición del tejido y consiguiendo mejores resultados de astigmatismo postoperatorio. En este caso, aplicamos el láser de femtosegundos para realizar una queratoplastia penetrante en un leucoma de la infancia en esta paciente de 78 años. En este caso, realizamos un patrón decagonal con 10 suturas simples, pero también lo reforzamos con una sutura continua alrededor. Esta es la imagen en la primera semana del postoperatorio. Vemos una gran persistencia de edema en el injerto. El mismo caso, un mes después de la cirugía, vemos que la córnea ha transparentado mucho, el edema corneal se ha reducido en gran cantidad y realizamos una retirada de la sutura continua, permaneciendo los 10 puntos de sutura discontinuo en los vértices del decágono. El mismo paciente a los 6 meses y tras la retirada de todas las suturas, vemos que el resultado postoperatorio final es de tan solo 1,75 dioptrías, lo cual es un resultado muy bueno respecto a las técnicas manuales y conseguido de forma muy precoz, ya que a los 6 meses el paciente tenía un defecto refractivo pequeño. En este caso, en que realizamos una DALC por queratocono mediante el láser de femtosegundos aplicando patrón decagonal, vemos a los 3 meses, con todas las suturas, que existe un astigmatismo de 8-9 dioptrías en el plano horizontal. Tras retirar las suturas horizontales, vemos una gran reducción del astigmatismo a solo media dioptría, siendo un resultado excelente a los 4 meses del postoperatorio. Este es otro caso de queratocono avanzado tratado mediante queratoplastia penetrante por reconversión de un intento de queratoplastia lamelar anterior profunda tipo TALC por perforación. Sin embargo, vemos una excelente distribución del tejido mediante fluoresceína con tan solo, en este caso, 11 puntos de sutura en el postoperatorio inmediato. Vemos aquí otro caso de queratoplastia penetrante con láser de femtosegundos y con patrón decagonal por unos leucomas tras queratoconos tratados con crosslinking y en este caso vemos el mismo ojo antes y después de realizar unas suturas corneales. En esta tabla resumimos los 9 casos que hemos tratado mediante queratoplastia penetrante o DALC mediante el patrón decagonal de corte tanto del donante como del receptor, en el que vemos un rápido control del astigmatismo, aunque en algunos casos, por falta de seguimiento, todavía presentan astigmatismos elevados. En conclusión, el láser de femtosegundos en el trasplante de córnea es una herramienta útil en planificaciones especiales de trasplante, especialmente en trasplantes de tipo lamelar y en trasplantes penetrantes, donde podemos realizar diferentes patrones de corte, siendo, en mi experiencia, el diseño decagonal el que permite una colocación exacta de las suturas sin torsiones del tejido, permitiendo una precocidad en la retirada de las suturas
un menor astigmatismo a largo plazo, aunque tenemos la dependencia tecnológica de la tecnología con láser y una relación coste-eficacia discutible por el mayor coste de tanto el láser como de los fungibles necesarios.